Buenas noches. ¿Se escucha bien? Ay, demasiado bien. Bueno, vamos de nuevo. Buenas noches, bienvenidos a todos. Maiteío Papabepe. Una noche verdaderamente especial. Ryan Musi, maestro. Ahí está el director de mi primera obra teatral, el gran Ryan Musi. Gracias por estar. Gracias. Bueno, yo estoy como editor, digamos, de estos dos libros. Estoy realmente muy contento. Vamos a presentar ambos, pero iniciaremos con Estaba aún la noche, el libro de nuestro amigo ya, Giuseppe Gatti Riccardi. Giuseppe tiene la nacionalidad italiana, pero habla castellano mejor que algunos de nosotros. Realmente tiene una gran posesión del lenguaje. Recuerdo que cuando Neri me envió en PDF este libro y me dijo que era un catedrático, académico, crítico literario italiano, entonces yo dije, bueno, voy a leer. Y realmente quedé sorprendido por el manejo que tiene del lenguaje. Y bueno, leí el libro de cuentos, me encontré con cuentos de un gran valor literario. ¿Cuándo fue eso, Giuseppe? Hace 1 año y medio más o menos. Sí, un poco menos, 15 meses quizá. Y hoy es una realidad este libro. Para la Editorial Rosalba es un verdadero orgullo poder publicar esta obra, estas dos obras en realidad. Realmente es un libro de cuentos muy valioso. Hemos publicado el año pasado a Marcelo Medone, un escritor argentino, un muy buen cuentista, que ha ganado muchísimos premios en todos los concursos que hay, más o menos el tipo participa, y sinceramente tiene como 500 publicaciones en revistas y premios. Pues está siempre al acecho. Bueno, eso es para decir nada más que nuestra editorial está publicando autores internacionales, lo cual es un verdadero honor y motivo de orgullo, y este libro va por esa misma senda, por esa misma estela. Va a hablar de la obra La Capitana Patricia Kahn, una gran escritora. Así que sin más, yo le cedo la palabra. Pati. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, parece. Sí, me alegra. Bueno, en primer lugar, por supuesto, quiero agradecerle tanto a Javier como a Giuseppe por este honor y un poco esta gran responsabilidad que es hablarles a ustedes de esta obra tan interesante y tan importante que creo que la editorial Rosalba pone a disposición de todos nosotros, que son los cuentos de Giuseppe. La obra titulada Estaba aún la noche es una colección de cuentos, una antología que reúne, ¿cuántos eran? 7, 8, 7, sí, 7. Que reúne 7 cuentos, todos de una factura muy interesante. Y como siempre es, como les digo, una responsabilidad hablar de una obra, y como uno quiere no aburrirle nunca a la gente, sino que se lleven algo y sobre todo que se lleven el interés de comprar el libro que está ahí en la puerta, quiero resumir principalmente los puntos que a mí más me llamaron la atención de la obra de Giuseppe en 3. El primero era, incluso le comentaba, nos encontramos con Giuseppe el domingo, no, ayer, perdón, me confundo. Ayer a tomarnos un café y justamente le comenté a él que los cuentos, cuando los leí, me dieron una imagen muy visual, y me pasa un poco porque mi marido Esteban, que está allá en el fondo sacando fotos, es ilustrador y solemos hablar de eso, que es hablar de por qué a la gente le gusta de repente los bosquejos, las obras que no están demasiado terminadas. Y él siempre me dice, es porque el bosquejo le involucra al observador. El bosquejo hace que las líneas estén ahí marcando el camino, dando una idea, pero es el observador el que termina de completar estas imágenes y de darle un poco del contexto y la historia. Bueno, con los cuentos de Giuseppe pasa prácticamente eso. Estamos con cuentos que tienen ciertas líneas fuertes y seguras,
que marcan una idea, pero sí o sí requieren la intervención del lector para completar la historia. Exige un involucramiento activo y eso hace un poco también que el lector complete la lectura con sus propias experiencias e ideas, lo que convierte los cuentos prácticamente en una especie de ser vivo que puede ser muy diferente de acuerdo a quién sea el lector. Probablemente lo que yo me llevé de los cuentos es muy diferente a lo que se va a llevar Javier, a lo que se va a llevar Ana, o lo que se van a llevar ustedes después cuando lean el libro. Y eso creo que es algo de una riqueza enorme, porque sabemos que en realidad, o sea, todo escritor sabe que la obra literaria al final no le pertenece. Cuando uno suelta la obra literaria al mundo, es del lector, o sea, ahí ya no es tuyo. Y digamos que esa obra termina de vivir cuando el lector le da su propio significado. Y eso es algo muy lindo que creo que nos ha pasado a todos los que escribimos, que nosotros tuvimos una idea y de repente viene un lector que por supuesto es mucho más inteligente, mucho más avesado que nosotros y nos dice, me encantó esta parte donde vos pusiste tal y tal cosa, y vos decís, la verdad que no pensé, pero gracias, sí, me alegra que te encante. Entonces, así la obra literaria tiene una vida que está mucho más allá del escritor. Y creo que eso es muy visible, muy llamativo y muy esencial en los cuentos de Giuseppe. Las historias están contadas, pero no son, digamos, explícitas. Van a tener que... No es para, eso lo había notado, después lo borré, pero no es para lectores holgazanes o superficiales. Es para gente que esté un poco dispuesta a abrir el alma y a dejar entrar a esos personajes, que después vamos a hablar un poco más de ellos, y compartir, digamos, con ellos, o sea, aceptar su visión del mundo y luego compartir la propia. Y tenemos cuentos donde hay un ritmo suave, donde con un ritmo suave se va descubriendo, es como que se va descubriendo de a poco el paisaje. Y de repente, eso me pareció súper interesante, de repente hay una frase que te cierra que yo voy a decir, con que esto era lo que estaba pasando, con que esto era el trasfondo fuerte que estaba detrás del cuento. Me pasó leyendo varios de ellos, ¿verdad? Y esa frase es la que termina, digamos, de abrir la mente a la comprensión de la historia y a que nos hace vislumbrar lo que ella nos dice sobre el mundo. Para, digamos, ponerle para darle un nombre, yo creo que lo vi como una literatura de espacios liminales, que me corrija Giuseppe. Es como son los espacios liminales, son esos vacíos que de repente vemos, así, un lugar sin gente, medio oscuro, y donde, digamos que la mente, esos espacios, es como que gana la mente el lugar para perderse y abrirse a sus propios laberintos que nacen de ella misma. Creo que uno de los puntos más esenciales es que estos cuentos se cimentan más en lo que no se dice que en lo que sí se dice. Y eso es un valor muy complejo. O sea, trabajar el subtexto es una de las cosas más complejas para el escritor. Javier y Giuseppe están los dos así, o sea que están de acuerdo. Por ejemplo, en una frase que aparece en el cuento Invención del Logro, que por alguna razón todavía no entiendo muy bien por qué, pero fue uno de mis favoritos, dice la cita, me enferma sentir que la memoria se vuelve un lugar inestable. Dudo, ya no sé si es mejor huir de ella o esconderme entre sus pliegues. Bueno, otro punto que ya lo destacó Javier cuando habló y que es muy llamativo, por supuesto, es el brillante manejo del idioma, un punto muy destacable, sobre todo hablando de, yo sé que el español no es tu lengua materna. Entonces, realmente, como dice correctamente dijo Javier, sí, es brillante y es probablemente mejor que el de muchos de nosotros. Y también otra cosa que me gustó, y eso lo habíamos comentado brevemente con Javier, es cómo el lenguaje está al servicio de la historia. O sea, si ustedes creen que se van a encontrar con unas obras graníticas elaboradas por un profesor de literatura, les cuento que no. Ustedes se van a encontrar con cuentos de seres humanos, con sus historias, con sus dramas, con sus problemas. Y si bien hay muchas frases de alto vuelo literario que invitan a la participación de los sentidos del lector, o sea, todos nuestros sentidos se ven de repente involucrados, y si bien hay un predominio de un lenguaje pulcro, cuidado, también tenemos que destacar que el autor no duda en usar un lenguaje más fuerte, incluso palabras más fuertes, cuando la narración, o sea, cuando la historia y sobre todo la credibilidad de los diálogos de los personajes así lo requieren.
Era una de estas frases que me gustaron, por ejemplo, por el sentido literario. El personaje también es del cuento Dimensión del Logro. El personaje estaba describiendo el paisaje y hablaba, decía, y también, que también había hilachas de niebla, jirones que se enredaban en los postes de luz, colgaban un rato y se marchitaban. Creo que es una imagen preciosa que es muy fácil de verla en la mente con eso. Y lo último, el tercer punto que yo quiero justamente destacar es esa cercanía de los personajes. Todos estos elementos que vimos, ¿verdad? Ese manejo de los silencios, el manejo del lenguaje al servicio de la historia, al final hacen que los personajes, y sobre todo la construcción de los personajes, que por ahí después yo sé que la respuesta a esa pregunta yo ya la sé, pero por ahí se la dejo a él para que les cuente, que de dónde surgen, él les va a contar. Estos personajes se sienten cercanos. Si bien de repente sus problemas pueden ser diferentes a los nuestros, es como que los entendemos. O sea, ese vacío cotidiano está ahí, esas dudas que tenemos, todo eso que no se termina de entender, esa vida diaria que a veces se siente un poco más grande y ominosa de lo que todos querríamos que sea, ¿no? Las dudas de los personajes pueden ser las nuestras, los padres de repente que aparecen, que pueden ser caprichosos o ausentes. Cualquiera de nosotros es fácil no solo identificarnos, sino empatizar. Y creo que ese es el gran valor al final de la literatura. Y citando, y con esto ya voy cerrando, citando una última frase de este mismo cuento, perdón que le quito el del mismo, me gustaron. Dice, una parte, uno de los personajes le dice al otro, la gente, al fin y al cabo, se queda siempre al lado de quienes saben contar historias. Tenemos acá a alguien que sabe contar historias sin duda, así que queremos tenerlo a nuestro lado. Muchísimas gracias. Qué bien habla Patricia acá, ¿no? Maestra. Es un librazo. Yo les voy a contar quién es Giuseppe Gatti Riccardi. Italiano de nacimiento y uruguayo de formación literaria. Se ha doctorado en literatura española e hispanoamericana por la Universidad de Salamanca. Desarrollando su actividad de investigación en Montevideo, becado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. Es actualmente profesor de literatura española contemporánea en la Universidad Guglielmo Marconi de Roma y de literatura hispanoamericana en la Universidad de Pest de Timișoara en Rumania. Es miembro del comité editorial de la colección de estudios transatlánticos Las Nubes de Magallanes. Ha publicado la novela La Jaula de Zinc y el volumen de relatos La Memoria de las Abejas. Varios de sus cuentos se han publicado en revistas de España y Guatemala. En diciembre de 2022 se ha beneficiado de un programa de residencia de artistas ofrecido por Cerderia, Home of Creativity, Coimbra, Portugal. Giuseppe, queremos escucharte, maestro. Bueno, se me escucha, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos y todas. Es un gran honor y privilegio para mí estar acá por varios motivos. Por la presencia humana, ¿no? Por estar, ¿no? formando parte de una mesa con Nelly, con Javier, con Patricia, y al mismo tiempo por estar acá con ustedes, que no imaginaba honestamente tener un público tan numeroso, y estar en la Manzana de la Ribera, en la Biblioteca Barro Bastos, ¿no? Que desde lejos siempre había percibido como una suerte de espacio sagrado de la cultura de Paraguay. Así que estoy bastante emocionado y muy contento, evidentemente, y agradecido tanto a Javier por la lectura que hizo del manuscrito. Efectivamente es todo real. Yo no sabía eso, no sabía que él al principio hubiese estado un poco así como dudando de la posibilidad de publicar el manuscrito, y también muy agradecido a Patricia por la lectura que hizo ella. Sé que tenemos poco tiempo para presentar este libro, porque digamos el núcleo del encuentro es evidentemente hablar de la antología que involucra a muchos de los presentes. Dos reflexiones de fondo a partir de lo que comentó Patricia. Bueno, el trabajo de elaboración de estos cuentos viene de una serie de reflexiones que me hicieron amigos escritores en Uruguay.
Y todo me decían lo mismo, me decían, vos sos de Europa, naciste en Europa, viajaste mucho por Europa por razones laborales, universidades, sobre todo centroeuropeas, pero después viviste mucho tiempo en el Río de la Plata. Entonces tenés en realidad una suerte de, ¿cómo decir?, pertenencia ambigua. Eso podría ser un elemento importante para que esté en los cuentos. Y de hecho, si alguien va a tener el interés en la lectura de algunos de los cuentos, van a ver que en el libro hay 3 relatos de ambientación claramente rioplatense, no tanto por los lugares que no se mencionan, salvo en un caso, pero sí en cuanto al lenguaje. Y otros relatos que en cambio tienen un uso del español más estándar, se supone, porque su ubicación es más europea en cuanto a espacios, ¿no? Ciertas grisuras, ciertas oscuridades relacionadas sobre todo con Europa del Este, que viene de una historia de algún modo parecida, ¿no?, a lo que es la historia reciente de Paraguay, ¿no? Se terminó también en el 89 todo el régimen socialista en los varios países de Europa centro-oriental. Patricia decía la escritura, un cierto tipo de escritura que sugiere pero no es demasiado explícita. Eso fue uno de mis grandes temores el día que presenté el manuscrito. Es un mensaje diciendo, basta. Estupendo. Y la idea era precisamente construir relatos que fueran, que pudieran involucrar también al lector. Entonces, creo que la idea de sugerir, sin explicar demasiado, que funciona bastante, ¿no?, en algunos países, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Argentina, donde la mayoría de los escritores hoy son muy elípticos, sugieren, pero ponen huecos en el texto para que el lector los vaya llenando. Entonces esa fue un poco la apuesta. No voy a entrar, obviamente, porque no tenemos tiempo y los aburriría en las cuestiones temáticas, pero sí le puedo decir que hay un cuento ambiental en Ucrania y el último relato, que es el que mencionaba Patricia, quizás donde sí está un poco subido de tono el lenguaje, tiene que ver con una reflexión acerca de un cierto tipo de explotación de ciertas categorías femeninas por parte de poderosos del mundo. Y son ejemplos que en algunos casos se apoyan en algo real. Yo creo que no tenemos mucho tiempo, no sé si Patricia tenía una pregunta o algo. No. ¿De dónde surgían estos cuentos? Y que justamente ya te comentaste, ¿verdad? Y un poco de dónde surgía también eso que contaste para darle color y particularidad a los personajes. La idea de fondo era construir siempre, como hacen ustedes en realidad, era construir siempre relatos que tuviesen un punto de partida, un punto de arranque real, o sea, una historia escuchada o vivida, o simplemente no, de la que uno haya sido testigo, y después construir por debajo algo que pudiese tener, fuese mínimamente, no digo ominoso, siniestro, pero que pudiese meter ahí en esa anécdota algún aspecto que obligara al lector a pensar, ¿no? Por ejemplo, mencionaba, Patricia decía, sí, bueno, a veces hay padres, ¿no?, ancianos que son medio caprichosos. Hay un relato efectivamente donde hay una mujer que se ve obligada a ayudar a los padres a cambiar el auto. Parece una anécdota sin sentido, pero en realidad la manera con la que ella intenta conseguir ese dinero ya es algo totalmente diferente, que no viene en un episodio real, la primera parte sí, y que sí tiene algo que ver con algún mensaje un poco más oscuro, ominoso, que está ahí por debajo. De cuestiones relacionadas con
la escritura actual, cómo se escribe hoy en día en el mundo hispanoamericano, en el continente, cómo se escribe en Paraguay, todo eso, yo creo que lo mejor es dejarlo para ahora, cuando pasemos a la presentación de la antología, ¿no? Que es, ¿no? el texto que ve a muchos de ustedes involucrados directamente. Así que, bueno, muchas gracias. Vamos a darle a la maestra de ceremonia. Bueno, bienvenidos a la presentación de la antología. Este es el segundo acto. Acá tengo mi programa. Dice, habla editor, habla Ney, habla Patricia, video de Ilinka, habla Giuseppe. Así de organizado soy. Bien. Bueno, después de las firmas de los bocaditos. Tenemos brindis y todo, para que vean. Bien, este fue el libro de Giuseppe. Y nosotros habíamos hablado de hacer una antología. A nosotros nos interesó muchísimo, sobre todo por la mirada del extranjero. Usualmente aquí en Paraguay, digamos, no sé, las antologías y los premios están como siempre muy viciadas de amistad, digamos. Y esta mirada extranjera da legitimidad. O sea, ellos lo que hacen es leer y dejan que sea el texto el que hable por uno. Y eso a mí me pareció de capital importancia. Por eso esta antología que presentamos hoy, que se llama En Tierra de Artesanos, que fue elaborada por Giuseppe y también por Ilinka Ilian, una profesora de Rumania. O sea, ella es rumana, profesora catedrática, enseña en la Universidad de Timisoara. 14 autores seleccionaron ellos en esta antología que vamos a presentar hoy. O sea, estos deberían... Cambiamos de escenario. Olvidé presentar a los que estamos en la mesa, a los que están en la mesa. Bueno, a Giuseppe ya lo conocimos por la biografía. Patricia Camp es escritora, una de las antologadas. Bernardo Neri-Jarina. Bernardo Neri-Jarina es escritor, periodista, músico. ¿Qué más, Neri? Es presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Sobreviviente, changador cultural, como se suele definir él. Hincha de guaraní, bueno, incorregible ya eso. Sobre todo es uno de los mejores amigos que me dio la literatura. Es una amistad realmente grande, hace ya unos cuantos años con Anne, de que nos conocemos. Han pasado muchos muchos libros en todo este tiempo. Y bueno, hablaba de la antología En Tierra de Artesanos. Vamos a pasar ahora la palabra justamente a Bernardo Neri-Jarina, que fue uno de los primeros lectores de esta obra, en PDF, ¿verdad? En PDF, bueno, me parece. ¿No? Bueno, créanme nomás igual. Gracias, buenas noches. No, lo que leí fue el prólogo. Pero hoy voy a hacer algo que es muy común en el Paraguay. Presentar un libro sin haberlo leído. Es un deporte nacional. Pero felizmente salvo eso con un hecho de que conozco a todos los autores que están acá, los 14 autores y autoras. Y he leído varias de las obras que están acá, ya en nuestros volúmenes. Entonces me conozco más o menos. Pues son los tipos esos que siempre andan hurgando y picoteando, leyendo las cosas que se publican acá. Porque me es necesario para mis trabajos y todo ese tipo de cosas. Pero esta noche están ocurriendo cosas que yo pensé que no iban a ocurrir. Esas cosas que uno por el camino dice, vamos a hacer tal cosa, espero verte de luego y vamos a tomar un café después. Y nunca ocurre. En el año 2014 vino a Asunción Ilinka Ilian para un encuentro en Uninorte. Era un encuentro literario y ese tipo de cosas. Y ahí hablamos como se habla generalmente en grupos así de gente de la literatura. Y me acuerdo yo había presentado una ponencia sobre Elio Vera, a ella le llamó la atención y comenzamos a hablar. Y después ella volvió a su país y antes de volver me dijo, vamos a seguir hablando de esto, me interesa. ¿Qué vamos a seguir hablando? Dije yo, no, se va y se va.
Hasta que un día me escribe y me dice, te invito a dar una charla vía Zoom, en época de pandemia, pues, en la Universidad del Oeste de Timisoara, Rumania. Me sorprendió, primero que se haya acordado de todo lo que habíamos hablado, y después del hecho de que me invitaban a una charla sobre literatura latinoamericana, literatura paraguaya, y de paso de mis obras. Pero primero pensé, Rumania, ¿y qué idioma hablo? Y ella me contó que eran 16 chicas jóvenes que hacían un posgrado en literatura latinoamericana, y que para aprender literatura latinoamericana primero aprendieron castellano, que era un paso trascendente para ellas. Es lo mismo que nosotros que vamos a aprender literatura rumana y nos dediquemos a estudiar rumano primero. Eso me sorprendió, me llamó la atención. Y bueno, en aquel momento, en la charla, el Inca me contó que tenía un compañero, se llamaba Giuseppe Gatti. Y ahí Giuseppe se metió en la conversación, como todo rioplatense, porque Giuseppe es más rioplatense que italiano. Entonces me metía en toda la conversación. Y ahí comenzamos también a hablar. En un momento dado ya hablamos Giuseppe y yo, no hay el Inca, la dejamos de lado. Pero todos conocemos el Inca, que siguió con Giuseppe. Después Giuseppe me dijo, me voy a Asunción. Porque tenía un año sabático como profesor en Roma. Vaya envidia, si yo pudiera tener un año sabático como profesor acá, me muero de hambre, no voy a salir a recorrer el mundo. Y una ventaja que tenía con Giuseppe, que tenía Giuseppe, pues tiene Giuseppe, ese lenguaje rioplatense que a todos nos encanta y que todos entendemos perfectamente, y como que estuviéramos hablando con un amigo de todos los años anteriores. Y encima congeniamos en el tema de literatura y en otro tema que nos apasiona a los dos, el fútbol. Él se había formado en Uruguay, era hincha de Nacional, yo soy hincha de Guaraní, y después ya le conté que Guaraní tiene la cancha más fea del planeta y que no era ella, que es un tobogán. Y bueno, esta es la obsesión de Giuseppe, y ahora no me pude llevar a conocer el tobogán porque estoy invitado después de salir. Pero le digo todavía a Giuseppe que conozca el único tobogán en el mundo, como estadio, como guardaría un estadio de fútbol. Y la vez que vino Giuseppe, la vez anterior, me pidió que reuniera un grupo de escritores para hablar un poquito, quería conocer a los escritores paraguayos. Nos reunimos, ¿en dónde? Y acá, donde siempre nos reunimos. Almorzamos y cenamos y comemos empanadas en San Roque. Y ahí él conoció a varios de los que están antologados ahora. Y ya comenzó a pergeñarse, él ya hablaba de la posibilidad de hacer una antología de autores paraguayos. Y yo pensaba, ¿qué va a ser una antología de autores paraguayos? Habla, después se va y se va a olvidar. Y no, y después ya me había enviado el PDF de este libro, y yo se lo envié a Javier, le dije, lee un poco esto. Javier me recibió el PDF, me dijo, ¿qué es lo que me mandáis otra vez? Y después se quedó con el PDF, y hasta que surgió ya el libro, quiere decir que le gustó al otro, vio negocio, un negocio grande, un negocio para Rosalba. Y así fueron surgiendo las cosas con Giuseppe, que volvió ahora y volvió ya con el acuerdo que hizo con Javier, porque ahí ya, a mí me dejaban de lado, así como nosotros dejamos a Inca de lado, ya me dejaban de lado y se trataron ya Javier y Giuseppe, pero felizmente surgió esto, salió de esto, la antología. Y así se dieron cosas que yo pensé que no se darían. Primero que publicaron un libro acá y segundo que publicaron una antología de autores paraguayos acá. Y acá hay el otro aspecto. Una de las cosas que necesitamos imperiosamente, ansiosamente, los escritores paraguayos, es una mirada de fuera. Es una mirada que nos coloque en el mundo. Porque muchas veces nosotros nos pasamos mirándonos el ombligo. No sabemos si somos buenos o malos. Y si no sabemos si somos buenos o malos en comparación con qué. Conocemos lo que se escribe fuera porque leemos lo que se escribe fuera. Pero es importante medirnos. Y sobre todo es importante que nos midan. Y que nos midan con ojos europeos. Con ojos de gente que sabe. Ilian sabe mucho de literatura. Y sabe mucho de literatura latinoamericana. A mí me han sorprendido sus conocimientos.
Y Giuseppe sabe mucho de literatura latinoamericana porque prácticamente mama literatura latinoamericana, como buen uruguayo postizo que es. Es lector impenitente y bueno, se conoce todo. Ahora veces que me quedaba callado como si estaba el autor que yo no conocía y me daba vergüenza. Pero él es así. Ellos son así. Inca y Giuseppe son gente que conocen profundamente la literatura latinoamericana, siendo europeos. Entonces, el hecho de que ambos se hayan interesado en hacer una antología de escritores paraguayos, de cuentistas paraguayos, es para nosotros un hecho fundamental, porque eso nos abre un poquito más también al mundo. Y otra cosa, decía yo al comienzo, hoy le pedí, esta mañana creo le pedí a Javier que me enviara la introducción, el prólogo de la obra, para ver qué decían ellos en la introducción. Y bueno, ahí corroboré eso, de que saben una infinidad de literatura latinoamericana y algo más importante, de literatura paraguaya. ¿Por qué? Porque esta antología está hecha en un contexto histórico que es esencial para su ubicación en el tiempo y la distancia que nos separa del mundo. En la introducción ellos hablan de varias otras antologías que salieron, que se publicaron, antologías paraguayas, tanto nacionales como algunas del exterior. Y sobre todo hay estudios muy profundos de lo que es la literatura paraguaya, en su contexto, en su contexto actual e histórico, en su temática, en su concepción actual de la vida, de la visión que tienen los escritores paraguayos. No hablemos ya de jóvenes y viejos porque no sé si en literatura no hay instancias, no hay edades, no hay sexo. En literatura hay solamente talento, que es lo que vale. Eso está por encima de la edad y por encima del género y por encima de cualquier otra condición. Entonces ellos ubican este texto, esta obra, en un contexto muy amplio y eso hace posible que podamos medir el contenido de esta antología con lo que se ha venido publicando a lo largo del siglo XXI y un poquito antes también, y ver la profusión de obras importantes y la profusión de autores y autoras importantes que hubo y que hay en el Paraguay según la visión de ellos. Porque repito, eso es fundamental. Que nosotros digamos de nosotros que somos buenos, qué bueno, pero que otros de fuera, que no tienen nada que ver, que no tienen ningún pago con nosotros, ningún deber con nosotros, que diga lo que diga, más allá de que sea bueno o de los calificativos, eso es importante. Que nos elijan a nosotros para hacer una antología y que nos elijan a nosotros para hacer una visión de la literatura en el Paraguay. Esta literatura paraguaya que es la cenicienta de la literatura latinoamericana. Nosotros no figuramos en el mapa literario de Latinoamérica. Hasta los bolivianos, y no por menospreciar a los bolivianos, figuran. Uno ve, por ejemplo, en los suplementos culturales, en los suplementos del país, Madrid, autores de obras bolivianas, y el Paraguay es un desierto. Ese tipo de cosas nos ayudan a trascender, nos ayudan a salvar esa asignatura pendiente que tenemos los paraguayos, de salir de nuestras fronteras, de mirar más allá de nuestros ombligos, de medirnos con los demás, y hacer que a través de esa visión que tienen los de afuera, sobre todo los que vienen de lejos, los de Europa en este caso específico, y sobre todo los que saben realmente, los que puedan catalogar nuestra obra realmente, a través de eso podemos pensar en trascender y en seguir trascendiendo, y en producir y en seguir produciendo, con la esperanza de que alguna vez pensamos nuestra mediterraneidad cultural, ya no solo literaria, sino cultural en general, y podamos mostrarnos al mundo a través de los ojos que nos miran desde fuera. Así que bienvenida a esta antología, que realmente es una antología, porque muchas veces se publican selecciones que no son antológicas. La antología tiene un concepto específico y tiene una metodología específica y tiene un estudio específico que debe hacerse previamente para una selección de obras y de autores.
Infelizmente, como los propios actores lo señalan, no están todos los que son. Ellos mismos dan algunos nombres que no están y que podrían haber figurado, y que deberían haber figurado. Pero hay 14, y este es su primer paso. Y ojalá en algún tiempo más pueda volver a decir yo acá, estoy viviendo una noche que pensaba no iba a ocurrir, así como está ocurriendo ahora. Y entre los actores, los 14 autores de este libro, son Ricardo Benítez Rolandi, Blas Brites, Patricia Camp, Rolando Duarte Musi, Natalia Chauri Castagnino, Marta Pilla Escobar, Bernardo Neri Farina, Raquel Jiménez Pérez, Liz Aedo, Cristian Ken, Ana Miranda, José Pérez Reyes, Diana Viveros y Javier Viveros. Así que esta es una noche muy importante para nosotros y para la literatura paraguaya, aún para aquellos que no están acá, porque quizás pronto también ellos estén en una antología visto desde fuera, con un rigor científico, con un rigor altamente calificado. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, maese. Ahora le cedo otra vez la palabra a Pati Camp. Muchas gracias, Javier. Hicimos un 2 por 1 acá. Me merezco doble bocadito por eso. Gracias. Del San Roque que les negaron. Bueno, les cuento una anécdota. El lunes estuvimos, la mayoría de los antologados, o sea, los que estaban por acá y los que pudieron asistir, bien a lo paraguayo, y para agasajar a Giuseppe hicimos un tremendo asado que fue ofrecido por Rolando y por sus padres sobre todo. Y después, durante la sobremesa, mientras estábamos conversando, se armaban diferentes grupos entre los que nos conocíamos, los que nos conocíamos ahora. Y justamente estábamos escuchando a los padres de una de las antologadas, los padres de Natalia Chauri, que están acá presentes. Y ellos contaron una anécdota que a mí me pareció bellísima. Y que le pedí permiso para repetir hoy esta noche delante de ustedes. Y menos mal que me dieron permiso porque si no se caía la mitad de mi presentación. Pero bueno. Cuando era una niña, Natalia, nuestra antologada, nos contaba su mamá que ella participó de un concurso en la escuela, un concurso de cuentos. Lo ganó. Este concurso después ya fue entre varias escuelas y también lo ganó. Entonces, ¿qué pasó? Vino la profe de literatura, le agarró a la mamá y le dice, mirá que tu hija tiene talento, ustedes tienen que cuidar eso. La profe le puso así, ¡puf!, la responsabilidad de los padres en un ambiente que vamos a decir el Paraguay no es el más fecundo para la literatura. Entonces dice la mamá, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo cómo hago? ¿Yo qué hago con esto? Yo no sé de literatura. Y miren lo que hizo, que a mí me pareció brillante, y la mamá Natalia agarró la guía telefónica, por suerte acá están todos gente que sabe lo que es eso, la guía telefónica, las páginas amarillas, la E de escritores, y le empezó a llamar a los que figuraban ahí. Miren lo que eso es. Por supuesto, el 90% no le dio bola, como sería lo normal, hasta que llegó a una escritora muy conocida, muy querida también, que ya nos dejó lastimosamente, Margarita Prieto Yegros, y ella le dijo, tráela a tu nena acá, yo le voy a guiar. Y bueno, el resto ya es historia. Natalia siguió adelante con todo y está acá esta noche, así como estamos los otros 14, y correctamente, como dijo Bernardo, como estarán más probablemente en una próxima edición. Pero ¿a qué viene esta anécdota? Y tiene mucho que ver, yo creo, con el título de nuestra antología, En tierra de artesanos. ¿Y qué es el artesano sino el guardián de un fragmento de cultura? El continuador de un oficio que se manifiesta en sus distintas técnicas. El artesano es una voz que habla del presente y del futuro a través de sus medios diversos. Pero, y acá viene la importancia de la anécdota, el artesano no existe solo y aislado. De algún lado vienen las historias que cuentan con sus obras y a alguien se dirigen los frutos de ese esfuerzo. Por eso, entonces, además de celebrar la aparición de esta antología,
Personalmente, y ya habiendo Neri dado una brillante y una excelente exposición sobre lo que representó la elección y cómo se llegó a esto, yo quise, además de celebrar esta antología, celebrar a todos los que hicieron y hacen posible que cada una de estas 14 voces antologadas y de las otras que van a ser antologadas próximamente hayan podido contar historias y sigan haciendo. Y ahí podemos hablar, empezamos desde los padres, abuelos, hermanos, tías, tíos, primos, profesores y amigos que estuvieron ahí desde el comienzo. Siempre hablo de hace poco me encontré con una amiga que vive en España y volvió después de mucho tiempo, y yo digo siempre, pobre mis compañeras de escuela que tenía que leer esa barbaridad que yo escribía cuando tenía 12, 13 o 14, ¿verdad? Gracias a Dios, no sé cómo siguen siendo mis amigas, pero bueno. Pasando después, o sea, empezamos con nuestros padres, con nuestros profesores de literatura, profesores de química, en mi caso, que una vez cuando yo le dije que iba a hacer, me miró y me dijo, tipo, eso nomás, y yo le dije, bueno, también quiero ser escritora, y ahí me dijo, bueno, está bien. Ahí más o menos me dejó seguir. Y pasando por todos nuestros compañeros de vida de hoy, por las parejas, por las familias, por los amigos que están con nosotros y cuyo apoyo e impulso es fundamental hoy, en el día a día, para autoconvencernos, cada mañana cuando nos despertamos, que no es poca cosa, que todavía vale perseguir esos sueños que vienen desde lejos y que no son fáciles. Y hasta llegar a gente como Giuseppe e Ilinka, nuestros antologadores, y a Javier, nuestro editor, que prestan su atención y su tiempo para revisar lo que se está haciendo. Y con su selección nos indican que estamos por un buen camino. Y eso, por supuesto, así como decía Bernardo, nos motiva a seguir adelante, nos motiva a seguir firmes en esta vocación y sobre todo nos recuerda que tenemos una responsabilidad de seguir haciendo un buen trabajo. Entonces, para mí, de alguna forma, pasado, presente y futuro se dan cita aquí esta noche. Entonces, un artesano solo es un fragmento de cultura, sí, pero destinado a desaparecer lentamente hasta llevarse consigo universos enteros. En cambio, un artesano, con el apoyo de su gente, de su comunidad, es un fragmento de identidad personal y social que se consolida y nos ayuda a recordar quiénes somos y a la vez a mirar más lejos, a proyectarnos hacia ese mañana que hoy apenas podemos imaginar. Con la mamá de otra de las antologadas, de Ana Miranda, la mamá de Mirtola, tenemos otra frase que es simpática, o sea, que la decimos siempre, que ya es un chiste gastado de tanto que la decimos. Y una vez yo le dije a ella, no me acuerdo cómo fue, pero le digo, pero Mirtola, si vos sos la autora de la autora. Y ella quedó, entonces cada vez que nos encontraba, la autora, esos viejos que cuentan siempre lo mismo chiste. Entonces, esta noche para mí, aparte de agradecerle a nuestros antologadores, a nuestro editor, es el momento de agradecerles a todos ustedes por ese apoyo incondicional que nos dieron a cada uno de nosotros. Gracias a ustedes estamos aquí esta noche y por ustedes vamos a seguir estando y seguir contando historias. Buenas noches. Bueno, Ilinka nos mandó esta mañana un breve audio, son unos 4 minutos más o menos, para saludar a todo el grupo, a los escritores, a las personas que están aquí presentes y contar brevemente, en esos 4 minutos y medio, un poco cómo fue también el proceso de selección.